Hola chicos, ¿listos? ¿Cómo están? Profe, listo. Bien, Muy bien. bien. Muy bien, muchachos. Pues bueno, miren, pues fue muy productiva la sesión donde estuvimos trabajando con el diseño de la línea de alimentación, la sección de los circuitos. Pues bueno, poco a poco nos estamos acercando ya a todos los elementos para el análisis de los circuitos que tenemos. Quisiera en esta sesión que tenemos de 11, bueno, de 9:30 a 11, platicar sobre lo que hemos estado haciendo en términos de los circuitos de su proyecto. Me gustaría nada más también dar un espacio para poder seguir avanzando con la parte de los capacitores. Me interesa que veamos un capacitor más, el cilíndrico, que es el más común. Vimos el de placas planas, pero poco a poco vamos a tratar de generar los elementos de análisis. Mientras están conectando los demás muchachos, creo que vale la pena que analicemos, dado que estamos ahorita con los circuitos de nuestro reto, pues platicar sobre el análisis de las corrientes en los circuitos. Hace un momento me preguntaban, oye, ¿y cómo consideramos la longitud del cable? ¿Cómo consideramos la corriente en cada sección? Pues es algo que tenemos que visualizar para comprender cómo tomar la mejor decisión. Necesitamos comprender cómo funcionan ya los circuitos conectados en sus diferentes circunstancias. Miren, voy a compartir pantalla. Les quisiera pedir su apoyo para que vayamos a este simulador de PET. Ahí lo pueden ustedes ver aquí en pantalla, PHET. ¿Ok? Y vayamos a la sección de crear circuitos. Aprovechar que estamos ya en esa parte de los circuitos, ya vimos la ley de Ohm, ya vimos la resistencia, la resistividad. Quisiera que ustedes en su computadora activen en la sección de circuitos eléctricos esta sección que dice construcción de circuitos, kit de corriente directa, para que podamos trabajar el segundo, que es un poquito más completo. Ya lo hemos utilizado, en algún momento dado ya lo habíamos trabajado, ¿no? Lo que quiero es que construyamos simple y sencillamente uno de los circuitos que tenemos. Voy a colocar aquí, a lo mejor esto representa un conjunto de lámparas, este otro conjunto de lámparas y este otro conjunto de lámparas. ¿Está bien, chicos? Estos elementos que tenemos aquí, pues los conectamos con una fuente de energía. En este caso tenemos una fuente de corriente directa, que es una batería, pero igual pudiera ser una fuente de corriente alterna para que podamos trabajar con él. Vamos a trabajar ahorita con corriente directa, después vamos a ver cómo se agrega la corriente alterna. Aquí está la resistividad, ¿se acuerdan? La resistividad del cobre o cambiar de material. Vamos a colocar una resistividad baja, no hay resistividad, o incrementamos. Y la resistencia de la batería, cuando uno conecta un circuito, pues la batería también tiene cierta resistencia de acuerdo a su capacidad. Pero bueno, vamos a suponer que lo cableamos esta serie de circuitos para poder medir la corriente que hay en cada uno de estos elementos cableados. Voy a colocar un amperímetro para que veamos qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de ellos? Aquí le vamos a colocar un amperímetro para observar y también vamos a colocar un amperímetro por acá para ver la cantidad de corriente que hay. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a cablearlo. Ahí voy a dejarlo así. Y quizás un switch para cortar la corriente cuando lo necesitemos. Bien, ahí está el primer circuito. ¿En qué tipo de conexión estamos trabajando, chicos? ¿Corriente en paralelo o corriente en serie? Perdón, circuitos de resistencia en serie o en paralelo, igual que los capacitores. En paralelo. En paralelo. Ahorita vemos qué pasa con la... Ahí están. Son circuitos en paralelo. Bien. Quiero que observen, voy a cerrar el circuito. Tiene la batería
9 volts de corriente, una resistencia interna de 1 ohm. Las baterías cuando ya están funcionando generan cierta resistencia, ¿sí? Y sobre ese circuito solamente transitan 0.82 amperes, es un solo circuito. Muchachos, ¿la corriente en qué sentido va? ¿A favor o en contra de las manecillas de reloj? En contra. En contra. Contra. Ok, lo que están viendo en la pantalla es el movimiento de los electrones. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? En realidad, la corriente va en dirección del campo eléctrico. Aquí tenemos el polo positivo de la batería y aquí el polo negativo. ¿El campo eléctrico están de acuerdo que va en este sentido? ¿Chicos? Sí. Ok. La corriente eléctrica va en el mismo sentido del campo eléctrico. Entonces, moraleja, el campo eléctrico, muchachos, va en el mismo sentido de la corriente. Ahí se mueve esto mucho. Va en el mismo sentido de la corriente y los electrones se mueven en sentido opuesto a la corriente eléctrica. ¿Están de acuerdo? Entonces, aguas. El movimiento de los electrones no es la dirección de la corriente. La corriente va en dirección del campo eléctrico. ¿Sí? En otras palabras, a medida que la corriente va pasando, se vuelve más positivo o llega al otro lado de la batería. Más ténganlo presente. Ok, bueno. ¿Qué pasa, muchachos, si agrego una lámpara más con esa corriente de ese circuito que teníamos que era alrededor de 0.82? ¿Qué creen que pasa? Estaba recibiendo 0.82 amperes acá en el cable. Y ahora que cuando conectemos el segundo foco, ¿qué creen que va a pasar? ¿Recibe la misma corriente? No. Ahora fíjense que cambió la resistencia interna, ¿sí? Cambió. Ahora está circulando 1.5 amperes, ¿sí? Un poco más de corriente. Y cada foco está soportando 75 amperes de corriente. Entonces, lo que estamos viendo es que no circula la misma corriente sobre el cable que está conectando esa iluminación, ese foco. Y el último, si lo volvemos a conectar, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué creen que pase con la corriente total? Antes de que lo conectemos, ¿qué creen que pase? Pues va a aumentar, ¿no? Va a aumentar por la ley de Ohm. Fíjense, ya pasó de 1.5, ahora pasó a 2.08 amperes. ¿Sí? Y la corriente en cada uno de los elementos, al ser la misma resistencia, 0.69. Bien, imagínense que este es su centro de carga. De aquí distribuye donde está la batería. Y van a colocar un cable que vaya hacia todos estos. Bueno, su cable tiene que soportar al menos al primer foco 2.8 amperes, 2.1 amperes. ¿Están de acuerdo? Esa alimentación tiene que cubrir 2.1 amperes. ¿Ok? Lo voy a desconectar de aquí para colocar otro amperímetro. ¿Y cuánta corriente en esta sección tendríamos que tener? ¿Cuántos se imaginan, chicos? ¿Menor a la otra? ¿O no? Un poco menor, pero Pues es solamente la sumatoria de el último y el del medio, ¿no? excelente. Porque todavía no pasa el primero. Exactamente, se va a ir sumando las primeras dos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Fíjense que aquí está sumado. Déjenme nomás conectar el último para que podamos ver esta circunstancia. Voy a conectar así, no pasa nada. Ahí está. Miren, la última lámpara, requerimos alimentar 0.69 amperes, ahí está. Más otros 0.69 amperes, sumaría 1.38, más otros 0.69 amperes, sumarían los 2.08. Entonces, para el diseño de la instalación eléctrica, tenemos varias opciones para hacerlo. Uno, colocar el cableado para la máxima corriente. ¿Cuál es la máxima corriente de los tres, chicos?
2.08. 2.08. O colocar y tratar de colocar ese cable en todos los demás. Sabemos que vamos a estar sobrados para los intermedios, ¿verdad? O sea, todos estos vamos a estar sobrados de la capacidad. A veces lo que se usa es, oye, vamos a colocar un cable a lo mejor del número 12 hasta llegar a la alimentación de la primera zona y después ya vamos disminuyendo el cableado. A lo mejor 2, 3 secciones mantenemos el primero, luego pasamos al número 12, etc., al número 14, perdón, y así mantenemos. Los cables de la alimentación por seguridad suelen mantenerse entre 12 y 14, no menor de 14. Pueden ser muy altos, puede ser a lo mejor una sección todavía muy sobrada, pero no sabemos si se vayan a colocar lámparas más grandes, si se vaya a hacer una adecuación. Entonces, mantener los conductores, sobre todo para lámparas, alrededor del número 14. Para los contactos se suelen colocar un poquito más grandes, del número 12, porque tenemos mayor carga en ellos. ¿Ok? Pero bueno, ahí puede ver una noción de lo que tendríamos que colocar. Ahora, estos tres focos que están aquí, observen, tenemos una corriente de 2.08 amperes. Están conectados en paralelo, ¿verdad? Bien, quiero que observen esto, chicos. Cuando está la corriente moviéndose en esta dirección, ¿ok? Introduce, esa es la corriente total, y esa corriente total se distribuye en una corriente 1 aquí, luego aquí pasa otra corriente que se empieza a derivar, otra por acá, y ya por acá aparece una tercera corriente. ¿Qué pasa con la corriente total? Es la suma de qué números. De todas. De las tres secciones, ¿verdad? De la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. Ok, algo en particular de los circuitos de resistencias en paralelo, así como pasó con los capacitores. ¿Cómo es el voltaje en este foco, en este foco y en este foco? Es totalmente igual, son 9 volts. Son iguales. Así es, si tomamos el voltímetro, nos tiene que dar el mismo voltaje que generó la fuente. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, tomamos nuestro voltímetro, lo medimos. Hay aproximadamente, ok, ahí marca 6.92. Bueno, es por la resistencia que tiene aquí la batería. Vamos a colocarle, ahí está. Para que sea exactamente igual. 9 volts, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con este? Debe tener medir cuánto. 9 volts. ¿Y el último? 9 volts. También debe tener 9 volts de voltaje. Ok, bien, el voltaje es el mismo en todos. Siguiendo la ley de Ohm, ¿qué nos dice, muchachos? Respecto a la relación del voltaje, la corriente y la resistencia. Voltaje igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Sí, Despejen la corriente para cada foco. Sería el voltaje que atraviesa cada foco sobre la resistencia en el foco. ¿Cierto? sí, Ok, sustituyelo aquí. El voltaje total, que es entre la resistencia, nos daría la corriente total. Vamos a llamarle aquí resistencia equivalente. Es igual a la voltaje del primer foco entre la resistencia del primer foco más el voltaje del segundo foco entre la resistencia del segundo foco más el voltaje del tercer foco entre la resistencia del tercer foco. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa con los voltajes? Como están conectados en paralelo, Son iguales. son iguales. Son el mismo voltaje. Entonces, si son iguales, podemos dividir todo entre ¿qué, muchachos? Entre el voltaje. Entre el voltaje. ¿Qué va a pasar con todos los voltajes? Se van a eliminar, simplificar. Se simplifican. Entonces, la resistencia equivalente de estos tres focos
van a generar el mismo efecto que un solo foco que tenga resultado de sumar los inversos de las resistencias. Al revés que los capacitores. ¿Se dieron cuenta, chicos? En los capacitores, el circuito de capacitores en paralelo se sumaban directamente, ¿verdad? Aquí las resistencias, la resistencia equivalente es el inverso. Nada más nos probemos, chicos. Probemos. Son 10 ohms cada uno. Dividan ustedes 1 entre 10, 3 veces, para este caso, y obtengan su inverso. ¿Qué les da? ¿Cuál es la resistencia equivalente de este conjunto de tres resistencias de 10 ohms? 3.33. 3.33. Ok, voy a borrar mis notas aquí. Y si yo desconecto todos estos elementos, voy a desconectarlo de aquí. Ok, para que nada más tengamos uno. Y en lugar de 10 ohms, colocamos un foco de 33.3. A ver si se puede. Uy, muy cercano. Bueno, más o menos. No está exactamente los 33.3. Debe generar aproximadamente el mismo efecto, muchachos, que los tres anteriores. Es 3.33, perdón. No 33. 3.3, ¿no? 3. Uy, más o menos. Bueno, muchachos, más o menos era la corriente que se generaba cuando estaban los tres. Sí, ¿verdad? Entonces, muchachos, moraleja, cuando tengamos conexiones en paralelo y queramos una resistencia equivalente, ¿qué hacemos? Se suman los inversos de las resistencias, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y por esa razón, por este circuito equivalente, pues se suelen colocar solamente el análisis hasta el primer resistor y obviamente se coloca ese mismo diseño para todos los demás. Ahí están. La corriente máxima 2.57 está administrándose a todos los focos que están aquí conectados en paralelo y aproximadamente los da la misma corriente que los tres focos anteriores. Ok, bueno, ese fue el análisis de los circuitos en paralelo. Oigan, ¿y en serie, muchachos? ¿Qué pasa cuando conectamos en serie un conjunto de resistencias? La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de Ok, las resistencias. De muy bien. los voltajes va a ser la inversa, ¿no? El voltaje va a ser, ahora se va a ir sumando, ya no es constante, pero, como bien acaban de decir, ahora vamos a tener que la resistencia equivalente se suma. Vamos a ver, ahí está. Son 10 ohms, 9 volts. Vamos a colocar aquí nuestro amperímetro para que podamos medir. Ahí está. Bien, vamos a ver. Noten ustedes, déjenme aquí quitar para colocar un perímetro acá arriba. Noten ustedes una particularidad que tiene el circuito en serie. El primero es, ¿qué pasa con la corriente en cada tramo de los cables, chicos? ¿Es el mismo o cambia? El mismo. Es el La mismo. misma corriente. Es decir, no importa si tenemos 3, 4, 10 foquitos, la corriente siempre es la misma, es constante a lo largo de todo el trayecto. En un circuito en serie, la corriente siempre se mantiene constante. ¿Sí? Siempre es constante. Ok. Bueno, entonces, si la corriente siempre es constante sobre cada uno, lo que no es igual es el voltaje. Va a ir disminuyendo, ¿verdad? Va cambiando. Okay. Esto es siempre la misma cantidad de corriente. Bien, el voltaje no. El voltaje va cambiando de tal manera que si sumamos los voltajes de cada fuente, la suma de cada uno de ellos nos tiene que dar el voltaje de qué, muchachos?
Pues de la pila, los De la 9 pila. volts. El voltaje total que estamos suministrando. Siguiendo la ley de Ohm, otra vez, voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejen ahora la corriente. La corriente del primer foco va a ser igual al voltaje del primer foco. ¿Entre qué? Su resistencia. Entre su resistencia. ¿Ok? Perdón, el voltaje es lo que queríamos. El voltaje del primer foco va a ser igual a la corriente de cada uno por la resistencia 1. Si usamos esta relación aquí, veamos qué pasa. Corriente 1 por resistencia 1. Corriente 2 por resistencia 2. Corriente 1 por resistencia 1. Corriente 2 por resistencia 2. Y corriente 3 por resistencia 3. ¿Ok? Ese es el voltaje total. Sería la corriente total por la resistencia equivalente. Oigan, pero habíamos quedado que la corriente, ¿cómo es en cada uno de ellos? La misma. Igual. La misma, entonces, si dividimos todo entre la corriente, que es la misma, ¿qué pasa con todas estas? Se simplifica, ¿verdad? Y nos queda que la resistencia equivalente de un circuito de resistencias en serie se puede obtener sumando las resistencias de cada uno de ellos. ¿Es cierto? Veamos, aquí tenemos 10 ohms de cada uno de ellos. 10 ohms aquí, 10 ohms acá y 10 ohms acá. Quiere decir que si yo quiero cambiar en un solo circuito con una sola resistencia, tendríamos que colocar una resistencia de 30 ohms, ¿verdad? Ok, vamos a ver si 30 ohms nos genera una corriente de 0.3 amperes, como lo conectamos en este caso. Ok, vamos a desconectarlo y solamente vamos a conectar en el primer foco. Ok, y vamos a dejar una corriente de 30 volts. A ver si ahí. Ahí está. 30. ¿Generó el mismo efecto, chicos? ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Nos generó el mismo efecto como si tuviéramos los 3 focos conectados de 10 ohms. Entonces, bueno, ahí tenemos las dos expresiones para calcular la corriente eléctrica. Bueno, ya tenemos. ¿Para qué nos sirven los circuitos en serie y en paralelo? Pues bueno, para poder estimar de manera eficiente las cargas sobre un circuito, y otro tiene que ver también para pues, diseñar circuitos. A veces requerimos una resistencia, sobre todo los que se dediquen a circuitos digitales. Oye, yo quiero una resistencia de 33.2. Bueno, pero nada más hay de 30, hay de 20, hay de 15. No tengo de 33.2. Pues bueno, combinando los circuitos en serie y en paralelo podemos obtener esas resistencias equivalentes, ¿no? Es una forma también de diseñar circuitos eléctricos. Ok, chicos. Bueno, ahora, una circunstancia que a lo mejor aquí en el simulador se aprecia, pero que no es tan fácil de observar, es qué tan rápido están viajando los conductores, los electrones o la carga en el conductor. ¿Cómo se imaginan que sea el movimiento de las cargas? Mira, ahí está la corriente eléctrica. Esa es la corriente eléctrica, ¿no? La corriente siempre va del polo positivo al polo negativo. Los electrones se mueven en sentido contrario. ¿Ok? ¿Cómo se imaginan, muchachos, que es el movimiento de los electrones? ¿Cuánto tiempo le tomará a un electrón moverse alrededor del circuito? ¿Unos cuantos Pues segundos? ¿Unos cuantos milésimas de segundos? ¿Qué dirían? Yo diría que milésimas o incluso centésimas de segundo. Milésimas o centésimas de segundo. ¿Ok? Muy, muy rápido, ¿verdad?
sea, el tiempo que tardan para moverse sería muy, muy rápido. Ok. Ok. Bien, vamos a analizar dos puntos. Simplemente es una cuestión de análisis nada más para cambiar o tener una idea sobre qué tan rápido se mueven los electrones en un conductor. Y de ahí vamos a pasar al análisis de circuitos. Y vamos a empezar a analizar los circuitos eléctricos con diferentes resistencias, diferentes fuentes de voltaje, pues para que nos permita analizar el comportamiento de estos elementos. Ok, déjenme pasar al análisis de lo que van a ser la velocidad de transporte de la corriente, ¿no? Es algo que es muy, muy interesante. Es una cuestión. A ver, déjame reconectar con el otro dispositivo para que podamos tenerlo ahí a la mano. Ok. No sé si se aprecia mi pantalla, muchachos. Ahorita estamos viendo lo de invitar personas. Ok. A ver, ahorita. ¿Ya se ve? No, ¿verdad? No, todavía no. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Miren. El análisis lo que quiero analizar es qué tan rápido se mueve la corriente, velocidad de las cargas en un conductor. Velocidad de cargas en un conductor. ¿Ok? Veamos, chicos. Analicemos. Miren, ahorita lo que quisiera es, imaginen que tenemos aquí un conductor. Vamos a suponerle la línea de alimentación que tenemos, unos 10 metros de longitud, de 10 a 15 metros de longitud. ¿Ok? Ahí está un material de cobre y van a empezar a moverse cargas por aquí. ¿Cierto? Estamos en corriente directa. ¿Sí? Aquí hay una fuente de energía, la batería. Vamos a tratar de que estas, gracias al campo eléctrico, la corriente va para allá, el movimiento de los electrones va para allá con cierta velocidad. ¿Con qué velocidad se están moviendo las cargas de un lugar a otro? Bueno, hay una propiedad importante de los conductores que tiene que ver con algo que se llama densidad de conductores libres. Fíjense, muchachos, que los conductores tienen cada material, el cobre, el aluminio, la plata, tienen una densidad de electrones disponibles. Por eso nos ayudamos de los metales. Cada material, aunque no tenga un campo eléctrico, tiene la facilidad de desprenderse de electrones. Por ejemplo, aquí podemos ver al cobre. Y el aluminio tiene un poquito menos, pero tiene electrones libres. ¿Ok? Bueno, cada material tiene una propiedad que se llama densidad de electrones libres. ¿Ok? ¿Qué significa? Tiene un cierto número de cargas, un cierto número de electrones por metro cúbico. Cada material tiene una cierta cantidad de carga por metro cúbico. Ok. ¿Vamos bien, chicos? Ahorita vamos a una tabla de densidades de cargas para que lo tengamos ahí. Veamos más o menos cuánto utiliza cada uno de ellos. Densidad de electrones disponibles o libres. Bien. Vamos a suponer que tomamos una pequeña parte de este volumen. ¿Ok? Y quisiéramos saber cuánta es la carga que se encuentra ahí, que se va a ir moviendo con cierta capacidad. ¿Ok? ¿Cuánto es la carga? ¿Ok?
La carga que se encuentra en esa sección, estarán de acuerdo que va a ser la carga del electrón, esta es la carga del electrón, por el número de electrones. Bueno, la densidad de, voy a colocar aquí mejor, la densidad de electrones libres por unidad de volumen por el volumen que existe en esa sección. ¿Por qué por el volumen? Fíjense, si ustedes multiplican el número de electrones libres por metro cúbico y lo multiplican por los metros cúbicos de ese espacio, ¿qué pasa con esta cantidad, chicos? ¿Qué les queda? Nada más el puro electrones. El número de electrones. Y el número de electrones por su carga, ¿qué nos da? Nos da la carga total, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, esta es la carga que se encuentra en esta sección. Bien, si suponemos, vamos a suponer que los electrones se mueven a una velocidad más o menos constante. Eso es cierto. En promedio se puede suponer que se mueve a una velocidad constante. La ecuación que describiría la rapidez con la que se mueven sería distancia sobre tiempo. Vamos a suponer que aquí se están moviendo una cierta cantidad. ¿Okay? Vamos a suponer que esta distancia es el largo de este pequeño cilindro y la distancia sería la velocidad con la que se mueven los electrones por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien. ¿Vamos bien, chicos? Simplemente es encontrar una relación que nos permita observar el comportamiento que tienen estos elementos. Bien. El volumen. ¿Cuál es el volumen de esta sección transversal, chicos? El volumen es el área transversal por la distancia. ¿Están de acuerdo? El volumen es el área por la distancia. Entonces aquí quedaría ya nada más de manera compacta. Quedaría la carga del electrón, la densidad de electrones en el conductor por el volumen. Y el volumen quedamos que era el área por la distancia. ¿Está bien, chicos? Tenemos la carga y tenemos la distancia con la que se mueven los electrones. Ok, la corriente en el conductor es carga por unidad de tiempo. ¿Okay? Sustituyamos estas dos ecuaciones que acabamos de calcular. ¿Quién es la carga, chicos? La carga del electrón. La carga del electrón, la densidad de cargas libres, el área y la distancia, ¿no? Ah, perdón, aquí es área por la distancia. Sí, entre tiempo. Pero ¿D cuánto vale, muchachos? Volumen por, digo, velocidad por tiempo. Velocidad, lo vamos a llamar velocidad de grupo, velocidad de deriva de todos los electrones, porque no es de uno solo. Por el tiempo. Entre el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Elimina. No requerimos el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? La corriente eléctrica se puede calcular con la carga del electrón, la densidad de carga de los electrones, el área transversal del conductor y la velocidad de deriva. Esto es lo que nos interesaba. ¿A qué velocidad viajan los electrones? El término deriva significa que todos los electrones en realidad no se mueven así derechitos. Aunque así lo dibujamos, en realidad los electrones se mueven de manera aleatoria. Pero en promedio sí se están moviendo en un solo sentido. Imagínense los autos en una carretera y de repente alguien por ahí decide ir rebasando. Entonces, aunque él se mueve en zigzag, en realidad su desplazamiento, ¿cómo es, muchachos? Adelante. Hacia adelante. Bueno, algo pasa también con la corriente. La corriente
no es totalmente simétrica, ¿no? Se va moviendo de manera irregular, pero su movimiento siempre va generándose en un solo sentido. Por eso se le llama velocidad de grupo de todos los electrones o de deriva. El término significa simplemente de todos los conjuntos en promedio se van moviendo. Bien, para calcular la velocidad con la que se mueve un electrón dentro de un conductor necesitamos la corriente y dividir eso entre la carga del electrón, la densidad de carga de los electrones y el área del conductor. Y veamos, muchachos, qué tan rápido se mueven los electrones. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, hemos tenido, una casa suele tener corrientes de 15, 20 amperes. El área de la sección transversal, vamos a colocar un área típica, muchachos, de algún elemento. Por ejemplo, ahí en la hoja de Excel que ustedes tienen, ¿qué les parece si tomamos del número 10, que son los conductores, el área del número 10, son los conductores típicos para del AWG número 10, tiene un área aproximadamente de 5.26 milímetros cuadrados. ¿Ok? Transformando esto a metros cuadrados, chicos, ¿cuánto nos daría? 1000 al cuadrado, milímetros al cuadrado, es un metro cuadrado. .26 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Ok. Ya tenemos el área, ya tenemos la corriente. Lo que nos faltaría solamente, la carga del electrón. Bueno, la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y lo único que nos faltaría es la densidad de cargas libres de los materiales. Esta propiedad depende de cada uno de los materiales. ¿Sí? Cada material, el cobre, el aluminio, el bronce, la plata, el oro, tiene una densidad de portadores de carga y cada uno de ellos tiene diferentes valores. Entonces, para el cobre, por aquí, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. El cobre tiene una densidad de conductores de 8.47 por 10 a la 28 electrones por cada metro cúbico. Cada material, déjenme aquí mostrar. Una tabla de, ahí está. ¿Pueden ver en la pantalla esta tabla, muchachos? Sí. Miren, Sí, el profe. cobre, que es el material que estamos ocupando, 8.47 por 10 a la 28 metros cúbicos. ¿Ok? La plata, 5.86. El oro, 5.90. Fíjense que de los materiales, de los metales que ocupamos para conductores, el cobre tiene muy buen comportamiento, tiene muchos electrones libres. También por ello, utilizarlo es de los que mejor se comporta. El fierro tiene mucho más, tiene 17 por 10 a la 28. ¿Sí? El fierro tiene más conductores, pero tiene un problema. Su resistividad es más grande, ¿se acuerdan? Me va a generar un consumo de energía mayor el estarlo moverlo, aunque su cantidad de electrones es muy alta. El aluminio tiene 18, ¿sí? Un poco más del doble que el cobre, que también se utiliza mucho. Pero bueno, lo importante es que veamos que cada material tiene una cierta cantidad de portadores libres que nos permiten tomar esos electrones para poder hacer uso de ellos. Ok, con esta información, chicos, veamos cuánto es la velocidad con la que se mueven los electrones en el conductor. Algunos comentaban que eran algunas décimas de segundo. Ok, la velocidad a la que se muevan, bueno, ahorita calculamos el tiempo de acuerdo a la distancia. ¿Cuánto nos da, chicos? 15 amperes entre 1.6 por 10 a la menos 19 por 8.47 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico por
5.26 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿A qué velocidad se está moviendo un electrón dentro del conductor? ¿Uno? ¿Les dio una? O sea, bueno, o sea, pregunto que solo uno. Sí, bueno, cualquier electrón, ¿no? Estamos sobre uno, pero es cualquier electrón. 15 entre 1.6 por 10 a la menos 19 por 8.47 por 10 a la 28. Les da algo así como 3 ceros. 2.1 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 9. Esa es la velocidad, ¿verdad? Ok. ¿Eso es muy rápido o muy lento? Pues rapidísimo, ¿no? Muy Lentísimo. rápido pero es por la dimensión, ¿no? Es lentísimo. Es súper lento. Va viajando a .0021. .00021 metros por segundo. Es lentísimo, chicos. Fíjense, aquí son centímetros, aquí son milímetros, décimas de milímetro, milésimas de milímetro. ¿Están de acuerdo? Es una cantidad muy, muy pequeña. Los electrones no se mueven rápido. A pesar de que nosotros tenemos la idea de que la electricidad viaja muy rápido, no, es una idea incorrecta. Los electrones se mueven muy, muy lentos dentro de un circuito. Lentísimo. Ok, nada más para que ustedes se den idea. ¿Cuánto tiempo le toma recorrer los 10 metros del punto donde estaba la bajada, la cometida? Por acá estaba la cometida, al centro de carga. Aquí le habíamos puesto los 10 metros. ¿Cuánto tiempo le va a tomar con esta velocidad desplazarse hasta ese lugar, chicos? 47.619 segundos. Ok. Distancia sobre tiempo. El tiempo va a ser la distancia sobre la velocidad de los electrones. 10 metros entre punto 3021. 47.000. ¿Qué fue? Sí, es 47.619.04 segundos. Ok. Divídenlo entre 60 para pasarlo a minutos. 793.65. Ok. Divídenlo en horas, otra vez entre 60. 13 horas. 13 horas. Divídalo en días. Entre 12. .3 entre 12. ¿Entre qué, perdón? Entre 12. Para que 1.1. 1.1 días. Bien, cuando ustedes en su acometida ingrese un electrón, ¿cuánto tiempo le va a tomar llegar al otro lado? Un día. Entonces, la pregunta es, ¿la corriente en un conductor viaja rápido o lento? Lento. Pero, profe, Lentísimo. Lentísimo. un día son 24 horas y puso dos. Perdón, tiene razón. Mediodía. Sería 0.54. 0.50. Sí, tiene razón. Mediodía. 12 horas. 0.54 días. Mediodía. Mediodía le va a tomar a ese electrón viajar desde la entrada hasta el otro lado. Imagínense la lentitud. Yo creo que un caracol va mucho más rápido que eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sentimos que la corriente avanza muy rápido? Porque si tocamos un conductor y está muy alejado, ¡pum!, parece que la corriente es instantánea. Bueno, Porque las cargas se quedan acumuladas. ¿Por qué qué, perdón? Las cargas se quedan acumuladas. Algo así, exactamente. En realidad lo que tenemos, por eso es importante esta parte de densidad de corriente. Cuando no está conectado
el conductor tiene cargas. ¿Están de acuerdo? Además que están neutras, pero tiene muchas cargas. ¿Sí? Tiene infinidad de cargas. Las cargas están en todo el volumen del material. Ahí pueden ver las cargas que se encuentran disponibles para poder moverse. Ahí están todas las cargas ahí. Cuando llega una carga nueva, estas son nuevas, en realidad, ¿qué van a hacer? Van a empujar, muchachos, ¿a quién? Los que ya están distribuidas en el Las que volumen. ya están. Y entonces, ¿a quién van a expulsar? Los que están más adelante. Las que están más adelante. Entonces, lo que percibimos como que la corriente es instantánea, en realidad no es por el movimiento de la carga, es por el empuje que tiene el campo eléctrico sobre las cargas que hay en el interior del material. ¿Sí? Vienen en un tubo con muchas pelotitas y cuando empujan las pelotas de la entrada, del otro lado parece casi instantáneo, ¿no? Que llega al otro lado la carga. Pero no, estas cargas no son las que están entrando. ¿Están de acuerdo? Ya estaban en el material. Chicos, bueno, es un tema interesante esta parte de calcular. Profe, Sí, adelante. entonces se podría decir que la velocidad mientras esté así es constante. Sí, se puede aproximar que la velocidad de los circuitos, mientras el campo eléctrico sea uniforme, es constante. Y por ejemplo, la vez pasada que habíamos hecho en el simulador de que habíamos insertado un clip, una moneda que son de que los ¿Sí? conductores y así, por ejemplo, ahí la velocidad pues aumentaría considerablemente, ¿no? Pero Sí, termina sin funcionar el circuito como. sí, porque se quema, se calienta. El hecho de que hay una corriente muy grande, piénsalo así, cuando tienes una corriente muy grande, ¿cuántos electrones están pasando por la sección transversal? Muchos. Entonces, el paso de las cargas genera un incremento de temperatura. Y eso es lo que a veces hace que se genere un cortocircuito, ¿no? Se calientan tanto, se pegan los elementos. eh, Hay baja resistencia, fluyen rápidamente los electrones, obviamente aumenta la velocidad con la que se está moviendo y eso genera ese cortocircuito. Bueno, chicos, espero haber ilustrado. Lo único que llegamos es esta ecuación, la velocidad de transporte, que tiene que ver con la corriente, la carga del electrón y la densidad del material y la sección transversal. ¿Se acuerdan, chicos? Oigan, lo nombramos hace rato. Corriente sobre área, ¿les suena familiar? Cuando vimos la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? Resistencia. Le llamamos No. densidad de corriente. La cantidad de carga que atraviesa una sección transversal. También se puede calcular la velocidad en términos de la densidad de corriente, la carga y la densidad de portadores de cada material. Bueno, ahí son dos ecuaciones sencillitas. Lo más importante es nada más creo que comprender que la velocidad de los electrones en un conductor no es muy grande, es lentísimo y que en realidad hay un efecto como de empuje, ¿no? Estamos empujando un tubo lleno de partículas y estamos al otro lado expulsando las que están muy cercanas a la salida, pero en realidad esta partícula cuando se empiece a mover le va a tomar medio día llegar al otro lado. ¿Cierto? Ok. Sí, profe. Bueno, tenemos ya esta expresión. Creo que es interesante. Es interesante nada más tenerlo ahí, quitar una idea que a veces es común, es errónea, el de que los viajan rápido. Y acabamos, muchachos, acabamos de encontrar alguna relación de circuitos de resistencias. Acabamos de ver que cuando conectamos a una fuente resistencias en forma paralela, encontramos que la resistencia equivalente se obtiene sumando los inversos de cada una de las resistencias. Esto es en paralelo. Y hace un momento también calculamos qué pasa con
las conexiones ahora en serie. Cuando se conectaban las resistencias en serie, ahora la resistencia equivalente simplemente se sumaban algebraicamente. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué queríamos estos elementos de las resistencias, de la velocidad, etcétera? Porque ahora vamos a ver circuitos de resistencias. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede cuando tenemos no solamente una fuente, sino varias fuentes que estén administrando. Vamos a colocar aquí 9 volts, como lo que hemos estado clicando. Aquí vamos a colocar 5 ohms. Aquí vamos a colocar otra resistencia más, 10 ohms. Y aquí le voy a colocar una fuente más. Le voy a colocar 9 volts, otra batería de 9 volts. Y aquí una batería, una resistencia de 1 ohm. Y por acá vamos a colocar 5 ohms. Y por acá vamos a colocarle... Profe, Sí. vamos a hacer ahorita los ejercicios que quedaron pendientes. ¿Cuáles? Recuérdame. Unos de la tarea que nos dijo que nada más íbamos el 1 y el 3. Ah, ya, vamos para allá. Perfecto, sí. Ahorita, ya con esto que acabamos de ver ya los podemos calcular. Perfecto. Y aquí vamos a colocar, déjenme terminar este y hacemos eso si este caso, ¿les parece? Ok, aquí voy a colocarle 7 ohms. Y aquí esta fuente de 7 volts. Muy bien. Vamos a analizar este caso y los otros dos casos que me comentan de la actividad. ¿Les parece? Bien, de la actividad. La actividad que empezamos a realizar la clase pasada tenía el ejercicio 2 y 4 en relación con lo que es el concepto de corriente. No habíamos definido todavía corriente, por eso necesitábamos dejarlo un poco pendiente. ¿Ok? Bien, déjenme nada más abrir la actividad y ahorita les muestro lo que estábamos trabajando. Lo que queríamos es analizar bien cuál era la corriente y cuál era una operación sobre la acumulación de energía. Rápidamente, déjenme nada más ubicar la actividad. Ok, era actividad de capacitores, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Era de capacitores. Sí. Sí, era esta. Miren, se lo muestro aquí en pantalla. Miren, chicos, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Esta era la actividad. ¿Ustedes hicieron este caso? ¿Cierto? Sí, así es, por Sí, sí. Calculaban un arreglo en paralelo y luego un arreglo en serie. Y había un detalle que les decía que cuando estaba conectada entre los bornes A y B, la carga del capacitor 2 era de 4 microcoulombs. Con esa información nos pedía, oye, ¿qué voltaje se aplicaba al circuito? ¿Cómo hicieron eso, chicos? ¿Cómo determinaron el voltaje conociendo que aquí la carga era 4 microohms? O sea, primero calculamos, por lo menos yo calculé el voltaje que se estaba dando a la que está en paralelo. Al Y capacitor, ya después ok. que tuve ese voltaje, a los cogedores, y después tuve el voltaje, saqué con la carga del capacitor 3 y sabiendo también su capacitancia, pude sacar el voltaje que se le estaba dando y lo sumé al otro voltaje que también ya venía. Excelente, así es. Aquí con la capacitancia que tenemos aquí, ya nos dan la carga, podemos sacar el voltaje. El voltaje de C1 y C2 es el mismo, están en paralelos, ¿verdad? Calcular en el capacitor equivalente, ya tienen la capacitancia y tienen el voltaje total, pueden sacar la carga.
La carga de dos capacitores en serie son las mismas. Entonces ya tienen la carga de este y este. Y con la carga y la capacitancia sacan el voltaje. Saben ustedes que un arreglo en series se suman los voltajes. Entonces, sumar el voltaje del equivalente 1, 2 más el voltaje del 3 nos da el voltaje total. Muy bien, se van simplemente hacia atrás con las propiedades que tiene los capacitores. Bien, el caso que nos preguntaba era este. Oye, tienes un alambre de oro de 84 milímetros de diámetro. Es oro. ¿Sí? Conduce una corriente eléctrica. Hay un campo eléctrico de 0.49 volts metro o newton sobre coulomb. Nos pregunta, ¿cuál es la corriente que conduce el alambre? ¿Cuál es la corriente? ¿Cómo se define la corriente, chicos? Voltaje entre resistencia. La corriente, Pero, muy bien, por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Podemos obtener la corriente a través del voltaje y la resistencia. Muy bien. Perfecto. La resistencia, en este caso del alambre de oro, según lo que vimos, es la resistividad del oro. Habrá que buscar la resistividad del oro. La Por la longitud entre longitud entre el área el área. transversal. Ok. Sí, nos dicen que la longitud del cable es 6.4 metros. Nos dicen también que tiene un diámetro de 0.84 milímetros. Con eso vamos a poder calcular el área, ¿verdad? El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien. Y esta resistividad habrá que investigarla, la resistividad del cobre. Ahorita la ponemos. Con esta resistencia y el voltaje, oigan, pero no nos dan voltaje, nos dan campo eléctrico. pero el Pero nos voltaje dan el campo eléctrico. Nos dan el campo eléctrico en el conductor. ¿Cómo se y relaciona? Y la distancia. la distancia, Muy porque bien. voltaje es igual a E por L. Excelente. El voltaje es el trabajo que se genera por el campo eléctrico en un conductor a través de cierta distancia, ¿verdad? El integral de línea E por R. Simplemente el voltaje en el conductor es E por L. Ya lo habíamos visto por ahí en algún momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la corriente? El campo por la longitud entre la resistividad del oro, Por la la longitud longitud entre. se cansa. Se simplifican, no necesitamos conocer la longitud. Va a quedar simplemente el área por el campo eléctrico entre la resistividad, ¿no? Ok, a ver chicos, calculen ustedes. No, yo mientras les comparto la resistividad del cobre. Profe, del oro. Del oro, perdón. Resistividad del oro. A 20 grados centígrados, el oro tiene una resistividad, a ver, de 14 por 10 a la menos 8. Déjenme ver nada más. Aquí, oro. No, 2.44 por 10 a la menos 8. La resistividad del oro es 2.44 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Ohms metro, perdón. Bien. 2.44 por 10 a la menos 8 ohms metro. Bien, con esa información, chicos, ¿cuál es la corriente que atraviesa este conductor? Profe, perdón, los 0.84 milímetros los convertimos a metros. Sí, hay que pasar todo a metros. Me dio 11.12. 11.12 amperes. ¿Ok? Aproximadamente les tiene que dar
con esa información, 11.2 amperes. La corriente sería, el área que sería pi por el diámetro que es 0.84. Tiene que dividir entre 1000 para pasarlo a metros. Esto al cuadrado entre 4. Esto es apenas el área. Por el campo eléctrico que nos dicen que es 0.49. 0.49 volts metro. Y todo eso dividido entre la resistividad. Entre 2.44 por 10 a la menos 8. Ok, chicos. Entonces, 11.2. 11.2 amperes. ¡Listo! Bien. Ahora, ¿qué resistencia tiene ese Pero, alambre? entonces, ¿qué es? El campo eléctrico. El ¿Qué campo nos eléctrico. dieron? Ya nos dieron. Ya nos daban el campo eléctrico. Desde un principio nos informaban cuál era la magnitud del campo eléctrico sobre el conductor. Ok. Y ahora la resistencia, chicos. ¿Qué resistencia genera ese cable? Es algo más simple, ¿no? La resistividad por la longitud entre el área. Es el B. ¿Cuál es la resistencia del cable, chicos? 2.44 por 10 a la menos 8 por 6.4 entre el área que ya calculamos. ¿Cuánto les dio, chicos? Profe, a mí me salió un poco diferente la de 11. Bueno, nada más me salió .1 a mí. Ah, ok, 11.1. Y me salió 11.12, pero no 1, sé 2. si Ok, bien es. listo, arreglado. 11.2 amperes. Pues ese que lo dividí entre qué, perdón. Ok, Ahora vamos a ahorita. calcular la resistividad. 2.44 por 6.4 entre el área. Ok, ok. A mí me dio 0.28, pero no sé si alguien lo quiera confirmar. Ok. .07. Ah, no. Profe, la longitud era 0.6.4, ¿verdad? 6.4. Punto 20. ¿Cuánto te dio Ana? Punto. Me dio .28. Punto 28 también ahí. Punto Sí, a 28, mí 17, también. ¿no? Punto 28 Sí. ohms. Ok, ese cable tiene una resistencia de punto 28 ohms, poquita. Realmente no. Los conductores, su resistencia sí existe, pero es baja, ¿no? No tienen una resistencia muy alta. Ok, chicos. Bueno, ese era el caso que tenía pendiente. ¿Qué concepto estamos trabajando ahí, chicos? ¿Qué concepto es este y este? Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Y el segundo? ¿Cómo se llama? La relación de quién? Resistividad. Resistencia, ¿no? Y resistividad. De un lado está la resistencia, que depende de la geometría y el material, y la resistividad, que depende de las propiedades eléctricas del material. Listo.
Vámonos ahora al último caso. El último caso nos hablaba ahora de la corriente. Profe, y por ejemplo, ahí la ve, la diferencia de potencial, La solo diferencia de o potencial. sea, ahí, Ok, nos falta el C. Ok. El C era la diferencia de bueno, es que potencial. creo que hicimos el A y el C, y Ok. nos falta el B, ¿no? Voltaje igual a I por R. Ahora, el potencial entre los bordes es el voltaje. Eran los 11.12 amperes por los 0.28 ohms. ¿Cuál es el voltaje que está generándose por la batería? 3.13. 3.13 volts. La fuente está suministrando 13.13 volts de energía. Listo. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Nada más Perfecto. nos falta el 4. Nos faltaría el 4. Ok, nada más vamos a interpretarlo y entender de qué se trata. El 3 ya lo hicieron. El 3 fue el del eléctrico, ¿verdad? Y ustedes calcularon el área mínima. Bien. Sí, profe. Y el 4 nos habla otra vez de la corriente. Dice, la corriente de un alambre varía con el tiempo. No es constante. Es una función. Varía con el tiempo. Está cambiando a razón de 55 amperes y está decrementándose. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática. Cuando t vale 0, ¿qué pasa con la corriente? Vale 55. Cuando t vale 0, vale 55. Exactamente. Entonces, lo que vamos a empezar a visualizar es cuál es la magnitud de la corriente conforme va pasando el tiempo, pero ahora no es constante la corriente. La corriente es una función que depende del tiempo. Empieza en 55. Es una parábola esta ecuación. ¿Sí? Conforme va bajando, seguramente va disminuyendo de esta forma, ¿no? ¿Está bien? La corriente va cambiando. Que la corriente sea positiva quiere decir que viaja en un sentido, pero cuando sea negativo, ¿qué significa? ¿Que va en sentido opuesto? ¿Están de acuerdo? Ok, nada más ténganlo ahí presente. Dice, ¿cuántos coulombs de carga cruzan la sección transversal del alambre de entre el 0 y 8 segundos? ¿Cuántos? Si la corriente va cambiando, ¿cuántos coulombs están pasando por el conductor en los primeros 8 segundos? ¿Cuántos electrones están pasando por aquí? ¿Ok? Es el concepto de corriente. Y la corriente eléctrica es la carga que atraviesa una sección transversal en un intervalo de tiempo, ¿no? Carga sobre tiempo. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, para el caso que estamos analizando, nos piden que es variable. Pues vamos a tener que hacer una pequeña suma de elementos de carga. La misma relación se puede generar en términos de los diferenciales. Pequeños elementos de carga en pequeños elementos de tiempo. La proporción es la misma. ¿Ok? Nos están pidiendo esto. ¿Cuánto es la carga? El diferencial de carga. Ok, despejen de aquí de Q, chicos. ¿Qué tendríamos? El diferencial de carga es igual a ¿qué? Ahí por DI, ¿no? A la corriente, muy bien. No. Corriente, que es una función del tiempo, por el diferencial de tiempo. Perdón, aquí es de T. Por el diferencial de tiempo. Ok, para poder sumar todo lo que pasa, tenemos que aplicar esta operación. Tenemos que sumar todo lo que ocurre en ese intervalo de tiempo. Vamos a sumar desde 0 a la carga que esté generándose. Y el tiempo va a ser desde los 0 segundos hasta los 8 segundos, ¿no? Ok, la primera integral nos va a dar que la carga es la suma de la función de corriente 55 menos 0.65 menos 0.55 t cuadrada 65 t cuadrada con respecto al tiempo. Ok, y es una integral algebraica muy sencilla, no tenemos
quizás mucha dificultad en analizarla. ¿Cuánto es, muchachos? La integral de 55. 55t. 55 por t, muy bien. La integral de punto 65t cuadrada. Sería menos 0.65 Entre 3. t Entre cúbica. 3. Muy bien. Por t cúbica, excelente. Esa es la antiderivada. Y nada más nos faltaría evaluarla, muchachos, de 0 a... Profe, pero 55 no es una constante, o sea, no pasaría así nada más. Es una constante. Acuérdate que cuando tú integras, puedes extraerla de la integral. Eso es lo que quizás estás recordando. Pero al momento que integrar, aquí tienes un x a la 0. Perdón, un t a la 0. T a la 0, ¿no? T a la 0 es 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces te va a quedar 55 por t a la 1 sobre 1. ¿Estás de acuerdo? Ok. O sea, es 55 por la variable. Ok. Muy bien. ¿Cuánto nos da, muchachos? Ya evaluando el límite superior y el límite inferior. En el límite superior, 55 por 8 menos 0.65 por 8 al cubo sobre 3 menos 0. La otra parte da 0. 329.1. ¿Ok? Exacto. Están transitando sobre esta sección en 8 segundos 439.9 coulombs. Eso es la cantidad de carga que está pasando por esa sección en esos 8 segundos. Pasaron por ahí 439.9 coulombs. Es una cantidad enorme, 55 ¿Ese amperes. sería el punto A, profe? Es el punto A. ¿Cuántos coulombs cruzan la sección transversal? La B nos dice, ¿qué corriente? ¿Qué corriente, muchachos? Ahora Profe, le dije 329.1. es Le dio diferente. 55. Creo que la respuesta correcta es esta, ¿no? 439. 55. Perdón, yo estoy mal. Sí. ¿Cuánto es, perdón? 329.1. Ok, 329.1. Muy bien. 329.1 coulombs. Perfecto. Bien, ahora nos falta calcular cuánta corriente está transportándose. Corriente, ¿qué es? Carga sobre tiempo, chicos. Ya tienen la carga. ¿Qué le falta? ¿Dividirlo entre qué? Entre el tiempo. Entre el tiempo. Ok, veamos la corriente. 329.1 coulombs. Entre 8 segundos, que es lo que tardó en desplazar esa carga. 41.13. 41.13 amperes. Ok, listo. Bueno, quizás en este punto no eran complicados, pero nos faltaba por analizar este concepto que era corriente, resistencia, resistividad, ley de Ohm, analizarlo un poquito. Bueno, se pueden dar cuenta que pues, son parte de los elementos que hasta el momento hemos analizado. Ok, bueno. Profe, y ahora sí ya subimos la tarea. Sí, ya lo pueden subir. Ahorita se las abro para que la puedan complementar. Pues de hecho ya la subieron los primeros dos, ¿no? Sí, ya lo subí. Ya lo subieron. Ya no pasa nada porque los hicimos juntos. No tiene caso que lo agreguen. Ya con lo que subieron es suficiente. No sé Era qué- uno por equipo, ¿verdad, profe? Es uno por equipo, sí. Y no pasa nada. Ok. Bueno. Bueno, ahí están los casos pendientes. Me voy a regresar a lo que estábamos platicando sobre el circuito que les estaba proponiendo. Miren, solamente vamos a platicar sobre cómo se analizan estos elementos. Vamos a empezar a platicar sobre el análisis de circuitos. Vamos a dejar solamente las ideas generales, pues para que podamos la siguiente sesión
trabajar con ello. Les quiero pedir de favor, para practicar esta parte de ley de Ohm, resistencia, resistividad, les voy a pedir que trabajen en los ejercicios que ya están ahí en WebAssign, ya están ahí por ahí programados, para que ustedes puedan practicar estos elementos, resistencia y resistividad. Por ahí a lo mejor ya los vieron. ¿Sí? Es para trabajar hasta el próximo viernes, ¿no? Vale la pena estar practicando todos los días un poquito. Son 5 o 6 ejercicios muy, muy cortitos, pero sí son valiosos para que ustedes puedan hacer en casa una actividad de práctica. Cualquier duda, muchachos, recuerden que está por ahí la liga de las asesorías en You Can Book Me. Ahí está en los espacios de mi perfil, donde van mis profesores en Canvas. Ahí está la liga, se los puse también en un mensaje previo, se los vuelvo a mandar ahora. Avisen nada más que necesitan apoyo para que podamos reunirnos, ¿ok? Nada más recuérdenme para yo estar ahí al pendiente y conectar. Chicos, solamente quiero mostrarles este elemento. Fíjense que la novedad de lo que teníamos respecto a lo que ahora estamos planteando es que ahora tenemos muchas baterías, ¿verdad? ¿Cuántas baterías hay? 3, ¿verdad? Hay 3 fuentes de energía, 3 voltajes. Esta E es el voltaje de la batería. Sin embargo, en términos ingenieriles se les llama fuerza electromotriz. Ni es una fuerza, pero trata de simular lo que empuja a los electrones, ¿no? Ya vimos que las baterías generan un campo, el campo de alguna manera genera que las cargas se empiecen a mover. Pero bueno, en términos ingenieriles se van a dar cuenta que vamos a tener algo que se llama fuerza electromotriz. ¿Bien? Bueno, lo que vamos nada más a comentar es sobre qué debemos analizar qué debemos contemplar para analizar este tipo de casos, que son circuitos de resistencias. Bueno, vamos a trabajar con 2 leyes que se llaman las leyes de Kirchhoff. Un científico ruso logró visualizar que los circuitos siguen reglas muy simples de comportamiento de circuitos y que a partir de ellos podemos analizar cualquier tipo de circuito, sea con capacitores, con resistencias, combinaciones de capacitores, resistencias, inclusive con inductores, con bobinas. Y él encontró 2 observaciones. La primera de ellas, y a lo mejor ya la hemos visto, se le llama la ley de nodos. Parece trivial, pero es importante que la tengamos. Y lo que él encuentra es que cuando una corriente entra en un nodo, a este punto lo vamos a llamar nodo, ¿sí? Se separa en 2. Ya lo habíamos visto en el simulador, ¿verdad, chicos? Bueno, lo que encuentra Kirchhoff es que la suma de las corrientes en el nodo, no importa si entran o salen, estas salen del nodo y estas entran. La suma de las corrientes en el nodo siempre son 0. Suponiendo que esta es positiva y las otras 2 son negativas, va a cumplirse esa relación, ¿verdad, chicos? Porque se conserva. En otras palabras, es el principio de conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, así como la materia. La materia no se crea ni se destruye, únicamente va a moverse de un lugar a otro. Bien, entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice que si una corriente entra, se va a separar en otras 2. En general, eso lo podemos matemáticamente expresar como la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Y les digo, son muy intuitivas, pero poderosísimas para el análisis de circuitos. Bien, y la segunda ley de Kirchhoff es la ley del voltaje en la malla. ¿Sí? La ley de malla, la ley de voltaje en una malla. ¿Qué es una malla? Bueno, una malla es una trayectoria cerrada. Voy a colocarle aquí algunos elementos. Por aquí voy a colocar otros elementos. Okay. En un circuito tenemos una malla que es una trayectoria cerrada. Esto, por ejemplo, representa una malla. Esto, por ejemplo, también representa otra malla. Trayectorias cerradas. Pero no solamente puede haber esas mallas. A lo mejor tenemos esta trayectoria cerrada. Es otra malla.
¿Ok? Una malla es una trayectoria cerrada. Bien. Lo que encuentra de observaciones de circuitos muy, muy sencillo es que Kirchhoff encuentra que cuando pasa la corriente sobre un elemento que consume energía, el voltaje disminuye, ¿verdad, muchachos? Y cuando encuentra una batería, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo si va en un sentido o en otro la batería, puede o incrementar o decrementar el voltaje. ¿Ok? Al final de cuentas, si ustedes colocan un trayecto que él le llama malla, cuando suman los voltajes de cada uno de los elementos, sin importar cuál malla tome, la suma de los voltajes en esa trayectoria tiene que ser siempre cero. En otras palabras, la energía, la energía eléctrica en una trayectoria tiene que conservarse. La suma de los voltajes en una malla tiene que ser igual a cero. Es el principio de conservación de energía. Energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. La energía 1 menos la energía 2 tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan? Energía eléctrica. Voltaje por carga. Porque el voltaje era energía eléctrica por unidad de carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voltaje 1 por carga menos voltaje 2 por carga, etc. Entonces, en realidad, ¿quién es, muchachos? ¿Es el principio de qué? El principio de conservación de la energía. La suma de los voltajes de un circuito cuando vamos en una trayectoria tiene que conservarse. Y hay unas pequeñas reglas que tenemos que cuidar, ¿sí? La primera es sobre las resistencias. Cuando ustedes van haciendo una trayectoria en relación a un consumo, las resistencias disminuyen el voltaje. ¿Ok? Oigan, pero ¿qué pasa si nuestra corriente va en sentido contrario del recorrido que nosotros estamos teniendo? ¿Sí? Si la corriente va en sentido contrario del trayecto, acuérdense que las integrales de línea que normalmente hacemos tienen que ver con la dirección. Cambia de signo, entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje? Cuando vamos en sentido contrario a la corriente, el voltaje va a incrementarse porque nos está abonando en dirección de la dirección que estamos colocando. Ok, para las baterías es mucho más simple visualizarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos una batería que vamos del polo positivo al polo negativo? Aquí está muy claro. ¿Qué va a pasar con el voltaje? ¿Aumenta o disminuye? Vamos de más a menos. Aumenta. Disminuye. Vamos de un polo positivo, vamos de 8 volts a 0. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Disminuye, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa con la batería cuando vamos de menos a más? 0 volts y aquí tienen 8 volts. ¿Qué pasa cuando vamos en este sentido? Aumenta. Aumenta. En las baterías solamente tenemos que cuidar la dirección de los polos de la batería. Y si vamos de menos a más, la batería aumenta el voltaje. Si vamos de más a menos, el voltaje disminuye. Ok, chicos, estas ideas las vamos a empezar a utilizar la próxima sesión para analizar los circuitos en mallas. Algo que... Profe, ¿le puedo tomar una foto de eso? Claro, claro, adelante. Ahí, aquí lo dejo. Es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Bueno, ahorita solamente lo comentamos. En la sesión del día jueves, el día de mañana vamos a tratar de poner en práctica esto. Chicos, terminamos por el día de hoy. Les agradezco mucho el haber acompañado en esta sesión. Nos vemos el día de mañana. Descansen y por ahí practiquen con las actividades de resistencia. Tenemos hasta el día viernes para hacerla. ¿Está bien, chicos? Profe, tengo una duda. Sí, adelante. Es que, bueno, yo había tenido problemas para pagar el WebAssign porque me venía que no estaba disponible. Ok. No sabía por qué. Entonces, estuve hablando con los de support, Muy bien. los de ahí de WebAssign, y hasta el día de ayer pude pagarlo y ahorita no me deja entrar. Y me dijeron que se tarda como 24 a 48 horas. Ok, no te preocupes. Cuando ya esté liberado me avisas y activamos la actividad. No te preocupes, no pasa nada. Yo estoy en las mismas, profe. Ok, cuando ya esté activo me avisan para activarles a ustedes las actividades. Para hoy era solo una, ¿no? Para hoy solamente era una, así es. Ah, ok.
Sí, pero si tienen problemas, nada más me avisan y yo lo reactivo para los casos que tuvieron ese tipo Sí. de problemas. ¿Sale? Gracias, profe. Cuídense, Muchas chicos. gracias, profe. Descansen, Gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Gracias, profe, nos vemos. Vale, Hello. hasta luego. Cuídense. Profe. Bye, muchachos. Profe, perdón. Sí. Recuerda que lo del correo, o sea, que le mandó y me habían confirmado que ya iba a quedar, ¿Que ya qué? que ya había quedado, o sea, que al día siguiente que se me cancelaran los días gratis, ya lo iba a poder utilizar. Ajá. Pues, o sea, hoy lo intenté y como que me está fallando, ¿se lo puedo mostrar? Claro, claro. Ay, profe, Sí, una pregunta. ¿Sí se va a subir? Sí se grabó esta clase, ¿verdad? sí. Ahorita que termine la sub. Gracias. Sale, vale. Entonces, cuando nos lo reactiven, nada más le enviamos correo o por dónde. Ya está activo, mira. Ya no te aparece el botoncito de actualizar. Sí, 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 pero a la hora de poner esto, me aparece esto. A ver. Assignment KB, la asignación, el usuario no tiene acceso a todo el contenido. Ok. Qué raro. Mándame, déjame sacarlo, espera. Déjame aquí sacarlo. Déjame mandarlo. Bueno, aquí lo voy a... ¿Tu nombre completo es? Aarón André Dávila Lira. Aarón André. Ok, déjame checarlo con la gente de soporte para ver qué es lo Sí, que se me está ha ocurriendo. olvidado porque ya le había avanzado la tarea y Y ahorita te está apareciendo ese error. El usuario no tiene acceso a todo el contenido del video. Para obtener más información, vaya a su página de inicio. Qué extraño. Muy bien. Yo lo comento. Yo lo comento con la gente de WebAssign y veo si hay algo que yo tenga que hacer o algo que nos tienen que ayudar. ¿Está bien, Aaron? Muy bien. entonces ahorita no llevamos estas tareas, ¿verdad? No llevamos alguna otra. No. Ahorita nada más es trabajar con la de potencial y tienen para el viernes esta de corriente, ¿no? Que ya les había comentado. Está muy bien. Y Sale. avanzarle al, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Vale, gracias. Bye. Profe, pero una pregunta. Sí. O sea, si yo había pagado el WebAssign para otras clases, Ajá. se supone que debería estar activo para esto, o tengo que pagarlo otra vez. Lo que pasa es que, ¿dónde la adquiriste? ¿Para qué materia? Probabilidad y estadística. Prueba. ¿Cuánto te cobraron? Porque depende del costo. La tienes que volver a 250. pagar y Es que tiene otro libro. Está asociado con otro libro de texto. Este tiene 300 y tantos porque tiene 3 libros. El de mate, el de física y uno de computación. Y uno de ecuaciones diferenciales. Lo vuelvo a pagar, ok. Sí, son libros distintos. Son unidades diferentes. Y son 300 pesos. 370 o 60, no recuerdo. Algo así. Ok. Sí, ok. Gracias. Bye, bye. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Fue una Sí, pregunta. dime. Ay, a ver, güey. Si me llegó este correo, bueno, o sea, me espero entonces a que me llegue el código de confirmación. Es que solo me llegaron estos dos, pero pues hasta ahí. O sea, no viene el código de descarga ni nada. Clave de compra, pero tú tienes es que con el código, la clave de la compra, tú tenías, mira, por ahí les dejé en el curso un paso a paso. Ahí, ¿ya diste clic a esta liga que te mandan? Ahí. Ajá. Ok. Pues es que no. No, nada más te O sea, manda el libro, ¿verdad? exacto, o sea, no. ¿Cuándo que hiciste la compra? Hoy. No, a lo mejor todavía no te le envían. Entonces, Permíteme, Osvaldo, déjame tomar nota. Y, perdón, es que puedes mostrar tu pantalla. Estaba tomando la impresión de tu correo para mostrárselo a la gente de soporte. Exacto. Para que los pueda... Listo. Osvaldo, ¿verdad? ¿Sí? Eduardo. Eduardo, perdón. Eduardo Ordaz. Muy bien. Yo lo comparto para que vean que no está recibiendo. A lo mejor, como lo acabas de comprar, es probable que en un momento te manden el código. Ok, entonces. No tienen que validar el No me pago. ¿Sí? preocupo por la Sí, tarea ni mira. nada todavía. No, todavía no. Espera un momento para que lo puedas realizar. ¿Sale? Sí, gracias.
Órale, pues. Bueno, me mandó- Cuídense, chicos. Sí, profe. Bye.